La fecha era el 13 de abril de 1933. Bonnie y Clyde, aún no tan famosos, junto con otros 3 miembros de la pandilla Barrow, se divertían ruidosamente en su escondite de garaje en un vecindario de Joplin, Missouri. En ese momento, la pandilla estaba compuesta por Clyde Barrow, su compañera en el crimen y amante devota Bonnie Parker, el hermano mayor de Clyde, Buck Barrow, y su esposa Blanche Barrow. El último miembro de la pandilla era un amigo de la infancia de los Barrow, William Daniel Jones. Durante días el quinteto de criminales había estado consumiendo licor, fumando cigarrillos y jugando a las cartas, para desagrado de sus vecinos, cuya paz y tranquilidad se habían visto momentáneamente perturbadas. Ese día, durante otra larga sesión de bebida, uno de los vecinos decidió que ya era suficiente y llamó al departamento de policía de Joplin. Los policías, al escuchar relatos de lo que aparentemente estaba sucediendo en esa casa, asumieron que contrabandistas estaban escondidos allí. Después de todo, esta era la era de la prohibición en Estados Unidos. 5 policías armados llegaron al escondite y exigieron que la pandilla saliera con las manos en alto. Pero como verás a lo largo de este video, ceder a las demandas de la policía ciertamente no era el estilo de Bonnie y Clyde. La pandilla abrió fuego, Clyde usando su confiable fusil automático Browning, mientras que el resto de la pandilla disparaba con un arsenal de diferentes armas. Un detective y un agente de policía fueron alcanzados bajo ese chaparrón de disparos, falleciendo el primero inmediatamente y el segundo más tarde a causa de sus heridas. El resto de los policías se resguardó, pero estaban superados en armas por la pandilla. Al devolver el fuego, lograron herir en el hombro a William Daniel Jones. Otra bala por poco y alcanza a Clyde. Buck casi fue alcanzado, pero el disparo solo lo rozó. En el caos, a pesar de las balas volando por todas partes, toda la pandilla logró escapar en coche, dejando atrás a la policía traumatizada y temerosa. Como sucedería una y otra vez, la policía solo pudo mirar mientras un automóvil rápido cargado de armas poderosas y una banda de criminales desaparecía en la distancia. Este fue un momento crucial en la historia de la pandilla Barrow, y fue después de ese día sangriento que Bonnie y Clyde se inmortalizaron en la historia estadounidense. No tanto por la carnicería que causaron, sino por lo que dejaron atrás. Resulta que Bonnie era algo así como una fotógrafa aficionada y también le gustaba escribir poemas. Desde joven se enamoró de la pantalla y la chica quedó poseída por la majestuosidad de esos primeros días del cine. Escribía historias en las que ella misma era la protagonista y se tomaba fotos a sí misma. Sin saberlo, esto la convertiría de hecho en una celebridad con el tiempo. Después del tiroteo, la policía encontró uno de los poemas de Bonnie llamado The Story of Suicide Sal. Parte del poema decía lo siguiente: «Entonces dejé mi antiguo hogar por la ciudad para jugar en su loco y vertiginoso torbellino sin saber cuánta compasión guardaba para una chica del campo». De alguna manera, el poema era la historia de Bonnie y Clyde. Describía las vidas de 2 amantes fugitivos y criminales condenados que se dirigían hacia una muerte temprana. Ese poema llenó las páginas de los periódicos estadounidenses, pero también lo hicieron las fotos negativas que se encontraron en una cámara que se había dejado en el escondite y que se convertirían en parte de la iconografía criminal de América. Una de ellas mostraba a Bonnie vestida de negro, apuntando con una escopeta al vientre de Clyde. Otra mostraba a Bonnie fumando un cigarro apoyada contra un automóvil poderoso. Bonnie no fumaba cigarros, pero cuando estas fotos fueron vistas por el público, lo que la gente veía era a una mujer fuerte, una dama masculina pero hermosa que había tomado las riendas de su propia vida. A pesar de la matanza que la pareja había causado, gran parte del público estadounidense estaba asombrada por la pareja y la gente empezó a romantizar el crimen. Lo que el público veía en esta pareja criminal eran 2 personas renegadas que habían tomado el control de sus propias vidas, que habían encontrado el amor en tiempos difíciles y que se habían alejado de un tío Sam que no trataba muy bien a las personas más pobres. Y Clyde ciertamente sabía algo sobre ser pobre. En la década de 1920, cuando él y sus 6 hermanos estaban creciendo, no había muchas esperanzas para ellos. Estaban constantemente cubiertos de barro y apenas tenían suficiente comida para prevenir la desnutrición.
Fue un avance para la familia cuando lograron mudarse a una tienda de campaña en un barrio bajo. Como joven, Bonnie tuvo más oportunidades en la vida, pero sin mucho dinero a mano, se casó a la temprana edad de 15 años con la esperanza de tener algo parecido a una vida normal. Pero no sucedió. Su esposo era un delincuente y un estafador que no le daba una buena vida. Así que pronto se alejaría de su esposo en busca de una vida mejor. A Clyde no le gustaba mucho la vida en los barrios bajos. Creció viendo a su hermano mayor Buck comprando trajes de moda y conduciendo autos elegantes. Buck tenía su propio juego que consistía principalmente en robar autos, abrir cajas fuertes y atracar tiendas. En su adolescencia, Clyde quería unirse a la acción, y eso fue lo que hizo. Se convirtió en un criminal entre periodos de tener trabajos legítimos. Fue a la edad de 19 años cuando se encontró con una joven y bonita mujer llamada Bonnie. Según cuenta la historia, tenían un amigo en común. Los dos pronto se volvieron inseparables, pero las hazañas criminales de Clyde lo llevaron a la temida prisión de Eastham. ¿Quién vino a rescatarlo? Bonnie, por supuesto. Logró introducir un arma en la prisión y con ella Clyde se abrió camino hacia la libertad. Su libertad no duró mucho y pronto fue recapturado y enviado de nuevo a prisión. Fue durante esta segunda estancia, en lo que solo se podía llamar un infernal campo de esclavos, que el joven Clyde, hasta entonces un tipo amigable y jovial, se convirtió en una bestia completamente diferente. La prisión en esos días no se suponía que rehabilitara a las personas, se suponía que quebrantaría al hombre, se suponía que sería un infierno en vida. Eso fue lo que fue para Clyde, un infierno, pero un tipo de infierno multifacético. No solo casi murió trabajando horas insanas bajo el sol abrasador en una cadena, sino que también experimentó algo peor: el acoso continuo y los abusos sexuales por parte de otro recluso. Clyde, por entonces solo un joven flaco, no pudo hacer nada al principio para detener a su atacante de 1,80 metros y 90 kilos. El 29 de octubre de 1931, Clyde introdujo una pieza de tubería galvanizada en su celda. Durante la noche, invitó a su tormentor a los inodoros abiertos del edificio. Tan pronto como entraron en los inodoros, Clyde se dio la vuelta y lo golpeó, casi arrancando la parte superior de la cabeza del abusador. Ese fue el final del abuso y, afortunadamente para Clyde, otro recluso que cumplía una larga condena por asesinato dijo que él lo hizo. Clyde nunca volvió a ser el mismo. Como lo expresó otro recluso, vio a su amigo transformarse de un estudiante en una serpiente de cascabel. Aún estaba desesperado por salir de ese infierno y en 1932, él o alguien más le cortó 2 de sus dedos del pie a propósito. Clyde pensó que la lesión podría al menos librarlo del agotador trabajo duro, pero poco sabía que su madre había estado pidiendo con éxito su liberación. Al final salió, y nunca hubo necesidad de autolesionarse. Clyde cojearía el resto de su vida, pero al menos cojearía junto a su amante eternamente dedicada, Bonnie Parker. Después de que Clyde salió, pronto comenzó a cometer robos, principalmente en estaciones de servicio y tiendas comunes. Durante esos primeros robos, arrestaron a Bonnie y terminó pasando un tiempo tras las rejas, pasando las horas escribiendo poesía y pensando en Clyde. Fue liberada en junio de 1932 después de asegurar haber sido secuestrada por la banda de los Barrow y obligada a delinquir. No solo la banda robaba tiendas y estaciones de servicio, sino que a veces robaban bancos, aunque quizás no tantos, como se muestra en las películas. Si alguien se interponía en su camino, ya fuera un oficial de policía o un civil, lo mataban a tiros. Y fueron los asesinatos los que empezaron a cambiar las mentes del público estadounidense. Después de todo, a nadie le gusta un asesino. Cada vez que la policía intentaba perseguirlos, la banda siempre lograba escapar gracias a su coche preferido de huida, el Ford B8, que tenía más potencia que un viejo automóvil de policía común. Los pobres policías nunca tuvieron oportunidad y Bonnie y Clyde los dejaban atrás en el polvo. En cuanto a las armas, la banda tenía muchas, ya que robaban de los arsenales de la Guardia Nacional. Pero los autos rápidos y las armas poderosas
no podían protegerlos para siempre. Durante una de las escapadas de la banda, terminaron chocando el auto, y aunque la mayoría resultaron heridos, fue Bonnie quien recibió el castigo más severo. De hecho, tuvo suerte de sobrevivir. Las quemaduras en una de sus piernas fueron tan graves que William Daniel Jones dijo más tarde que podía ver el hueso. Estaba en agonía y apenas podía caminar, así que la banda decidió retirarse a una granja. En ese pueblo en particular, secuestraron a un sheriff y a un alguacil y luego intentaron otro robo para poder obtener provisiones y medicamentos para ayudar a la herida Bonnie. Los robos no salieron exactamente según lo planeado y otro alguacil fue asesinado. Nuevamente tuvieron que huir. Más tarde, se registraron en un lugar llamado Red Town Cavern, en Platte City, Missouri, y allí pusieron periódicos en las ventanas de su habitación y se instalaron con comida y cervezas. Algunos miembros de la banda se quedaron adentro para cuidar de Bonnie, mientras que los demás salieron a conseguir provisiones y comprar medicinas para su pierna herida. No solo los dueños del lugar tenían sospechas, sino que el dueño de la farmacia también llamó a la policía, policías que estaban bastante seguros de quiénes se hospedaban en el hotel. No tomarían riesgos esta vez y se aseguraron de encontrarse con la banda con un montón de ametralladoras Thompson y un automóvil blindado. Se desató un tiroteo y la banda logró escapar, pero no antes de que Buck recibiera un disparo en la cabeza que le arrancó parte de su cráneo. Al mismo tiempo, su esposa Blanche casi quedó ciega cuando los cristales de un parabrisas reventado salpicaron su rostro. El grupo acampó en un parque de atracciones abandonado y fue allí donde la policía los alcanzaría nuevamente. Esta vez, solo William Daniel Jones, Bonnie y Clyde lograron escapar. El casi muerto Buck era incapaz de hacer nada y le dispararon por la espalda, mientras que su esposa casi ciega fue capturada fácilmente. Bonnie y Clyde se fueron y luego se separaron de William Jones, quien también fue arrestado. Ahora eran solo los dos. Estaban desesperados y marcados por la guerra, y Bonnie aún estaba tratando algunas quemaduras muy graves. Sin embargo, Clyde tenía asuntos pendientes. A pesar de todos sus problemas, en enero de 1934, Clyde, de alguna manera, logró liberar a varios prisioneros en la Eastham Prison Farm, el lugar que más odiaba en el mundo. Las autoridades estaban ahora furiosas con Bonnie y Clyde, especialmente porque un alcalde local había sido asesinado durante esa fuga. Ya era suficiente, y Texas reunió a un equipo de los agentes de la ley más duros que el Estado pudo encontrar y lanzó una enorme cacería humana. Ahora no se trataba de arrestar al dúo, tenían que morir. Un hombre llamado Frank Hamer fue asignado al caso y no era precisamente conocido por su tolerancia. Tenía una racha de 53 personas asesinadas y había herido a otras 17. Fue durante este juego del gato y el ratón que la banda Barrow, ahora con otro miembro llamado Henry Medvin, mató a 2 patrulleros de carreteras. Las autoridades y los medios de comunicación querían asegurarse de que esta vez ninguno del público estadounidense se pusiera del lado de los criminales, así que se aseguraron de difundir historias que decían que Bonnie se había reído al ver a uno de los patrulleros moribundos y luego le disparó en la cabeza mientras yacía impotente en el suelo. Esto, por supuesto, no era verdad, ya que Medvin admitió más tarde haber matado al hombre y dijo que todo el tiempo Bonnie estaba dormida en la parte trasera del automóvil. Supuestos testigos presenciales también cambiaron sus historias varias veces, pero los medios finalmente lograron convertir a Estados Unidos en contra de Bonnie y Clyde. Desde un punto de vista nada cuestionable, pues finalmente con todos los asesinatos que la pareja había estado cometiendo, no deberían haber sido idolatrados en primer lugar. La percepción pública empeoró aún más después de que la banda matara a un comisario anciano llamado William Campbell. Ahora había un ansia de sangre por Bonnie y Clyde. Su estatus de celebridades proscritas solo servía para fomentar el odio en el público. Lo que sucedió después ha sido objeto de especulación y discusión durante décadas, pero sabemos con certeza que el 23 de mayo de 1934, Hamer y una comitiva habían establecido un control en la carretera estatal de Luisiana.
Se enteraron de que Bonnie y Clyde viajarían por esa carretera para encontrarse en la casa del padre de Medvin. En cambio, los policías atraparon al viejo Medvin. Algunas cuentas dicen que por la fuerza y que lo hicieron esperar con su automóvil en la carretera como si se hubiera averiado. Sabiendo que el Ford V8 viajaría a gran velocidad, la comitiva creía que Clyde disminuiría la velocidad si veía al padre de Medvin en carretera. La notoria pareja criminal y proscrita estaban a punto de encontrarse con la muerte. Los policías esperaron en los arbustos armados hasta los dientes y cuando el automóvil disminuyó la velocidad, abrieron fuego. Las balas acribillaron la cabina de pasajeros del vehículo y no había posibilidad de sobrevivir. Cuando el humo de la pistola se disipó, Bonnie y Clyde habían recibido 50 balas cada uno, dejando cadáveres llenos de agujeros de bala. Uno de la comitiva dio más tarde una declaración diciendo: «Cada uno de nosotros 6 oficiales tenía una escopeta y un rifle automático y pistolas. Abrimos fuego con los rifles automáticos. Estaban vacíos antes de que el automóvil llegara incluso a nosotros. Luego usamos escopetas. Salía humo del automóvil y parecía que estaba en llamas. Después de disparar las escopetas, vaciamos las pistolas en el automóvil que nos pasó y se metió en una zanja a unos 50 metros en la carretera. Casi se volcó. Seguimos disparándole al automóvil incluso después de que se detuvo. No estábamos tomando ningún riesgo». Cercanos al lugar del evento, pronto se enteraron de la historia y en poco tiempo la carretera estaba llena de gente. Una multitud bulliciosa de cientos que querían ver a los proscritos muertos y tal vez acercarse lo suficiente para llevarse un recuerdo. La multitud tomó trozos del automóvil, la gente intentó cortar partes de la ropa de Bonnie y trozos de su cabello. Un hombre incluso intentó cortar una de las orejas de Clyde con un cuchillo y otro intentó cortar su dedo índice. La escena fue descrita como un circo sangriento con el público actuando como bestias salvajes. Bonnie y Clyde tenían un último deseo en la vida, uno que habían soñado incluso antes de saber que el final estaba cerca. Ese deseo era ser enterrados uno al lado del otro. Sin embargo, no sucedió porque la familia de Bonnie no lo quería así. Aún así, miles y miles de personas se presentaron en el funeral solo para echar un vistazo a los 2 proscritos a quienes habían amado y odiado en igual medida. El antiguo miembro de la pandilla, William Daniel Jones, así como 19 personas que eran familiares y asociados, terminaron en la corte en 1935. Jones cumplió su condena en prisión y vivió lo suficiente como para ver la película de 1967, ahora clásica, Bonnie y Clyde. Cuando terminó la película, los reporteros estaban allí para preguntarle a William Jones cómo se sentía al respecto. Su respuesta fue: «Lo hicieron ver todo como algo glamoroso, pero como les dije a esos chicos adolescentes que estaban cerca de mí en la proyección en el autocine, créanme, fue un infierno».